nuestro dinero para la gloria de Dios. Gracias a Dios fue un tiempo de mucha bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, ahora es la oportunidad para retomar este estudio sistemático del primer libro de Samuel. Avanzamos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y luego la porción que se encuentra del capítulo 4 hasta el capítulo 7. Entonces tocaría estudiar el capítulo 8, primer libro de Samuel, capítulo 8. Hasta aquí, hermanos, Dios ha demostrado su soberanía, su poder, gobernando Él en medio de su pueblo. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan cómo este libro nombra al Señor en los primeros capítulos? Por primera vez en la Biblia se le nombra Jehová de los ejércitos, mostrando la soberanía que Dios tiene, no solamente en medio de su pueblo, sino en todo el mundo. Pero en el capítulo 8 vamos a encontrar una historia, hermanos, desde donde se desemboca o desde donde comienza la historia de la monarquía en Israel. Porque, bueno, a lo largo de todo este tiempo en la Biblia hemos visto líderes como Moisés, como Josué, hemos visto incluso jueces que han liberado a través del poder de Dios a su pueblo de la opresión de sus enemigos, pero hasta ahora no hemos escuchado de ningún rey de Israel. Pero después del libro de Samuel encontramos los libros de crónicas, las crónicas de los reyes, libro de reyes y bueno, así sucesivamente. Entonces, hermanos, esto es un tema muy importante porque cuando hemos estudiado el discipulado, el seminario y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el tema principal de las Escrituras? ¿Cuál es el tema que resume toda la Biblia? Decimos constantemente que es el reino de Dios. Entonces, esta parte del reino es muy importante estudiarlo, pero antes vamos a hacer una oración. ¿Les parece bien? Amado Señor, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos vas a dar, Padre, que ya nos estás dando, de tener comunión unos con otros y de tener comunión contigo a través de la oración, a través de la alabanza. Ahora, Señor, a través del estudio de tu palabra y después de esta, Señor, acercarnos a tu mesa, Señor, para comer de este pan y beber de esta copa que nos recuerda, Señor. Habla en nuestra vida constantemente el Evangelio de Cristo. Padre, que en esta predicación no sea la excepción, que también podamos contemplar el Evangelio de Cristo, que podamos contemplar la gloria de Cristo, tú hables a nuestra vida y podamos honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, amado Señor, por todas las cosas. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces el tema del reino de Dios es un tema de suma importancia en la Biblia e incluso podríamos decir que la historia de los reyes y su reino son un tema de importancia a lo largo de toda la historia de la humanidad. A la fecha supimos acerca de la muerte de la reina Isabel, una reina que perduró por muchísimos años, una reina que podía generar noticias relevantes que todo el mundo, desde este otro lado del mundo, conocíamos acerca de ella, escuchábamos acerca de ella, leíamos acerca de ella. Es decir, los reyes siempre han generado en todas partes del mundo una gran expectativa. No se diga, si hoy nos visitara un rey, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos como país? Seguramente lo recibiríamos, ¿verdad? De una manera notable, de una manera eufórica. Bueno, algunos incluso se desmayarían si el rey de algún país los visitara en su casa. Pero hay hombres de Dios como George Mueller que entendían que hay un rey por sobre todos los reyes. Los seguidores de George Mueller cuentan historias interesantes sobre él, entre ellas una de cuando Mueller estaba orando en su habitación y su fama ya era notable. La reina de Inglaterra fue a su casa y su sirvienta de Mueller tocó la puerta de su habitación y le dijo: Señor Mueller, la reina está en la sala queriendo hablar con usted. Pero él respondió lo siguiente: dígale a la señora reina que ahora no puedo, pues estoy hablando con el Rey de Reyes y ahora no puedo atender.
entenderla, hermanos. En este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 8, el autor de este libro les mostró a sus lectores el evento que marcó el inicio de la monarquía en Israel. Un desprecio atrevido de Israel hacia Dios como su rey, dejando registro de la falsa justificación que tuvieron estos hombres, de su verdadera motivación, de las consecuencias que traería y cómo a pesar de ello persistieron en su pecado. En este pasaje nosotros aprenderemos 3 razones por las cuales solemos despreciar a Dios como el rey de nuestra vida. 3 razones por las cuales solemos despreciar a Dios como el rey de nuestra vida y las aprenderemos para que las evitemos a toda costa. En primer lugar, o primera razón, solemos despreciar a Dios porque nos justificamos en nuestras circunstancias. Solemos despreciar a Dios, aquí lo tienen en pantalla, porque nos justificamos en nuestras circunstancias. Segunda razón, solemos despreciar a Dios porque somos ciegos a las consecuencias. Solemos despreciar a Dios porque somos ciegos a las consecuencias. En tercer lugar, por último, última razón, solemos despreciar a Dios por la rebeldía en nuestro corazón. Porque aún hay rebeldía en nuestro corazón. Así que veamos la primera razón, y debo de ser sincero, porque muy probablemente solamente nos alcance este domingo para contemplar la primera razón, y el siguiente domingo con la ayuda de Dios estaremos contemplando las siguientes 2. ¿Cuál es la primera razón por la cual solemos despreciar a Dios como el rey de nuestra vida? Porque nos justificamos en nuestras circunstancias. Y eso lo vamos a estudiar del versículo 1 y hasta el versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Samuel ya era, ¿qué? Viejo. Cuando Samuel ya era viejo. Es importante recordar lo que ha sucedido hasta aquí en este primer libro de Samuel. La realidad es que los primeros 7 capítulos han girado en torno a la figura de este hombre, en torno a la figura de Samuel. Vimos a este personaje en los primeros capítulos como un niño escogido por Dios para ser juez y profeta fiel al Señor en Israel. Observamos su crecimiento tanto físico como espiritual y la confirmación de su ministerio ante el Señor, siendo ya un adulto guiando como juez a la nación de Israel. Y ahora cuando llegamos a este capítulo 8, lo encontramos, dice nuestro texto, siendo ya ¿qué? Viejo. Un comentarista calcula su edad de aproximadamente 60 años. 60 años, gracias. Lo que nosotros actualmente conocemos como una persona cerca o ya de la tercera edad. Y como también lo sabemos, cuando una persona llega a la vejez, se ve limitado en ciertas actividades, ¿no es cierto? Por eso el texto nos dice que cuando Samuel llegó a la vejez, ¿qué dice? Puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba. El que Samuel haya puesto a sus hijos como jueces se debió a su avanzada edad. El texto nos dice que estos jueces o estos hijos de Samuel juzgaban en Beerseba, una ciudad al sur de Israel. Y como lo deja ver el versículo 4, si observas tu Biblia en este mismo pasaje, Samuel se encontraba en otra ciudad llamada Ramá, a 92 kilómetros aproximadamente de Beerseba, donde estaban juzgando sus hijos. Para que te des una idea, estaba viendo que por la carretera federal desde este punto hasta Cuautla, allá donde vamos a ir a los bautizos, son 95 kilómetros. La distancia aproximada a la que se encontraba Samuel, de donde estaban sus hijos. De ahí la necesidad de poner a sus hijos como representantes judiciales de él, de Samuel. No era que Samuel dejara el cargo de juez. Si observas también tu Biblia, según el capítulo 7, versículo 15, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida.
Es importante el contexto de cada versículo. De hecho, Samuel es considerado el último juez de Israel. Sin embargo, él se apoyó de sus hijos para la administración judicial debido a su avanzada edad. Entonces ellos no eran jueces como lo era Samuel, eran solamente sus representantes. Pero hubo un serio problema. Versículo 3. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron ¿qué? El derecho. Entonces, los hijos de Samuel dieron lugar al pecado en sus vidas, dieron lugar a la codicia, a la avaricia, a la corrupción, algo que iba totalmente en contra de la palabra de Dios. Si puedes poner un separador ahí en Samuel, acompáñame a lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Escucha la ley del Señor. No torcerás la justicia. Esto era para los jueces, según el versículo anterior. No torcerás la justicia. Deuteronomio 16, 19. No harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Entonces, esto era en contra totalmente de la palabra de Dios. Dios no aprueba en ninguna manera la injusticia, las ganancias deshonestas, el soborno, pervertir el derecho. El texto por eso nos dice que ellos no siguieron los caminos de su padre Samuel. La Biblia da testimonio de que Samuel fue un profeta fiel y un juez justo. Mira, regresa al primer libro de Samuel, por eso te dije que pusieras un separador. Pero ahora acompáñame al capítulo 12, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 3 y 4. Mira el testimonio que se da de Samuel al final de sus días. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Dice Samuel: aquí estoy, testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido, es decir, el rey, a quien he quitado un buey, o a quien he quitado un asno, o a quien he defraudado, a quien he oprimido, o de mano de quien he tomado soborno para cegar mis ojos con él. La respuesta era: nadie. Testifiquen y se lo restituiré. Pero ellos respondieron: tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Entonces el camino que los hijos de Samuel tomaron, en este caso Joel y Abías, iba en contra del camino que Samuel había trazado. Sus hijos, los hijos de Samuel, al tener la oportunidad de presidir como administradores de justicia, representando a su padre, se vieron envueltos en lo que muchos se envuelven cuando llegan al poder: la codicia, el amor al dinero, aceptando, dice el texto, ganancias deshonestas, sobornos, y entonces el resultado: ellos pervirtieron el derecho. En lugar de hacer justicia, ellos fueron un medio para la injusticia. No lo olvides, podemos encontrar una pequeña aplicación. Dios hoy puede darte una responsabilidad mayor, tal vez en el trabajo, tal vez ser gerente, tal vez ser administrador, incluso, ¿por qué no? Alguien de aquí podría llegar a ser gobernador de este estado o presidente de la república. No te olvides quién te ha puesto ahí. Y no te olvides quién es el juez sobre todos los jueces. Para algunos, esta falla en los hijos de Samuel se debió a una falla en la paternidad de Samuel. Pero la verdad es que la Biblia no lo deja ver así. Aunque el pecado en los hijos de Samuel se puede comparar al pecado de los hijos de Elí, debemos recordar cuál fue el motivo por el cual Dios disciplinó al profeta Elí. ¿Te acuerdas?
Primero de Samuel capítulo 3 versículo 13. Primero de Samuel 3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa, es decir, la casa de Elí, para siempre, a causa de ¿qué? De la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. No era que Dios hubiese culpado a Elí del pecado de sus hijos. No. Porque eso iría en contra de la misma ley de Dios. Puedes tú leerlo, lo conoces bien, anótalo y lo buscas en casa. Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado, según Deuteronomio 24:16. Entonces Dios trajo disciplina a Elí porque él nunca estorbó el pecado de sus hijos. Él sabía del pecado de estos perversos, ¿te acuerdas? Ofni y Finés. Él lo sabía y no les exhortó. Incluso muy probablemente estudiando esos capítulos te das cuenta que Elí participó de esa comida en un sentido. Esa comida robada, ¿te acuerdas? Se robaban las ofrendas. Y al ver eso, en lugar de exhortar, participó. Y cuando quiso exhortarles, ya era demasiado tarde. Aquí encontramos diferentes aplicaciones. Porque sí encontramos una diferencia en Samuel. A Samuel no se le exhorta por no haber disciplinado a sus hijos. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar? Número 1, recordemos la responsabilidad que como padres tenemos. Es nuestro deber educar a nuestros hijos en el temor del Señor. Ese es nuestro primer y principal ministerio. Si tú dedicas tiempo a la obra de Dios, gloria a Dios, pero debes dedicar más tiempo todavía a enseñarle a tu familia la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, estás fallando. Por eso, y aprovecho el spoiler, ¿verdad? Hermanos, va a haber veces que no pueda contestar sus llamadas. No se sientan, por favor. Si estoy con mi familia, voy a poner el celular en silencio, ¿sale? Ya después, hermanos, yo al ver su llamada, con mucho gusto les voy a regresar la llamada o les voy a contestar con un mensaje para servirles. Porque ciertamente estoy para servirles a ustedes como pastor. Pero si yo descuido a mi familia, recuerde, ¿cómo puedo gobernar la iglesia del Señor si no sé gobernar, cuidar, proteger mi propia casa? Entonces, hermanos, para ustedes el hecho que haya veces que no tenga tiempo porque estoy con mi familia, con mis hijos, educándolos en la palabra de Dios, no debería ser causa de tropiezo, sino de gozo. ¿Por qué? Porque así voy a poderles servir mejor a ustedes, hermanos. ¿Sí me entienden? Punto número 2. Recordemos, sin embargo, que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. A nosotros nos compete la responsabilidad de criar a nuestros hijos en la palabra de Dios y de predicarles el evangelio. Pero el único que puede salvarles, ¿quién es? Es Dios. Observa la vida del profeta Samuel. Ya te llevé a textos que dan testimonio que él era un hombre de Dios. ¿Te acuerdas del capítulo 7? Dice que él fue confirmado como profeta del Señor y que ninguna de las palabras de Samuel cayó a tierra. Es decir, él era un hombre íntegro que vivía lo que predicaba. Sus hijos fueron educados sin lugar a dudas en el temor del Señor. El texto no lo dejaría ver si así no fuera, pero no lo deja ver. Y se da al final de su vida testimonio de que él era un hombre de Dios. Sin embargo, a pesar de que fue un fiel hombre de Dios, sus hijos no lo fueron. Nosotros hay que hacer lo que nos compete, hermanos, pero finalmente la salvación es del Señor. Él es quien salva a quien Él quiere salvar. Él no está obligado a salvar a nadie.
Si Él salva a alguien, ¿por qué es, hermanos? Por su misericordia, por su gracia. Por lo tanto, tercera aplicación, debemos tener paz si estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado, porque cada uno entregará cuentas a Dios. Los padres de su responsabilidad como padres, pero también los hijos de su responsabilidad como hijos. Si hemos sido fieles en enseñar con nuestra vida y boca a nuestros hijos la palabra de Dios, y aún así ellos deciden voluntariamente dar la espalda al Dios de sus padres, su sangre ya no cae sobre nuestra cabeza. Pero escucha lo que dije, ¿eh? Si hemos sido fieles en enseñar con nuestra vida y nuestra boca, porque algunos solamente enseñan con su boca, pero no con su vida. Ahí sí, su sangre está sobre tu cabeza. Y algunos pueden enseñar tal vez ejemplos de moralismo, cómo portarse bien, pero jamás les enseñan a sus hijos la palabra de Dios, jamás les enseñan a orar, jamás les enseñan a leer su Biblia. Tampoco eso funciona. Dios te va a pedir cuentas. El hecho de que vengas y te prepares en cada estudio, discipulado, seminario, predicaciones, domingos, martes, es con el propósito, hermanos, de que seas luz para tu hogar. Que lleves la palabra de Dios a toda criatura, iniciando por las criaturas de tu casa. Imagínense, hermanos, la responsabilidad que conlleva eso, de venir, prepararse para llevar. Ahora imagínense los que ni siquiera se están preparando, que ni siquiera vienen a los estudios, a los servicios. ¿Cómo estarán? Es tiempo de arrepentirse hoy, hermanos. Dios nos habla porque Él nos ama y Él quiere que nos arrepintamos. Sin embargo, aquí está el otro punto, que ya lo he dicho. Si nosotros no estamos enseñando con nuestra vida y boca a nuestros hijos la palabra de Dios, y a causa de eso ellos no conocen al Señor y tienen como fin una vida impía, Dios demandará a ellos la paga por sus pecados, pero a nosotros la responsabilidad de no haberles instruido cuando Él puso la instrucción en nuestras manos. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces aquí nadie se lava las manos, así de sencillo. Nadie puede decir, es que mi papá, es que mi mamá. No. Tú eres responsable de tu propio pecado. Claro, Dios le va a demandar cuentas a tus padres de lo que Él tenga que demandarles. Por eso, hermanos, si todavía tienen a sus bebesaurios, ¿verdad? Ya ni edad pongo, hermanos, porque de veras. Hay todavía apapachándole sus pecados, alimentándolos. O sea, no les hacen un bien, ¿eh? Cada bocado que ese bebesaurio se lleva a la boca sin arrepentimiento, ustedes lo que están provocando es que Él amontone más ira para el día de la ira por no arrepentirse. Es necesario a veces, hermanos, sufrir para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de parte de Dios. Que Dios nos dé mucha sabiduría. Me incluyo. Número 4, por ello, hijos, no solamente Dios quiere hablar a los padres hoy, sino también a los hijos, consideren el haber nacido en un hogar cristiano, cuya meta es vivir una vida en piedad y en obediencia a Dios como un regalo del Señor. Y no se ensoberbezcan pensando que eso les garantiza un lugar en el cielo, ¿eh? La salvación es individual, decía mi abuelito, ¿verdad? Y eso es una gran verdad. La salvación es individual. Es deber de cada uno arrepentirse de los pecados, creer. Y déjame decirte algo, hijo, hoy. A pesar de la imperfección de tus padres, porque eso no te va a justificar en el día del juicio. A pesar de la imperfección de tus padres, tú debes creer, es tu deber creer en ese Dios del que te hablan, porque el Dios del que te hablan, ese sí es perfecto, ¿eh? Sin embargo, a pesar de entender todo esto, hermanos, los israelitas no lo vieron así. Y encontraron en el pecado de los hijos de Samuel un pretexto para su propio pecado. Encontraron en el pecado de los hijos de Samuel un pretexto para su propio pecado. Observa lo que dice el versículo 4 en adelante. Entonces
Se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Volvimos a nuestro pasaje, primero de Samuel 8. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Versículo 6. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Mira, cuando los israelitas conquistaron la tierra prometida, se encontraron con múltiples naciones que eran lideradas por reyes. Muchas veces se tuvieron que enfrentar a estas naciones e incluso algunas ocasiones fueron presionados política y militarmente por ellos. Fue por ello que en su momento Dios levantó jueces. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Sansón. ¿Qué más? Gedeón, muy bien, Obed, incluso el caso de Samuel. ¿Para qué Dios levantaba esos jueces? Bueno, para liberar a su pueblo de la tiranía despótica de aquellos reyes a su alrededor con sus naciones. Y la Biblia registra hazañas portentosas de cómo el Señor libraba a a Israel con mano poderosa. ¿Se acuerdan tan solo aquella victoria que Dios le dio a Israel a través de Sansón con tan solo ¿qué? La quijada de un asno, ¿se acuerdan? Y no nos vamos muy lejos. Es recordar lo que registra el capítulo anterior. ¿Qué hizo Dios a través del ministerio de Samuel con los filisteos que estaban asediando a la nación de Israel? Primero de Samuel capítulo 7, versos 10 al 13. Primero de Samuel 7, 10 al 13. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel, pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fíjense esta victoria tan gloriosa que el Señor dio. De manera sobrenatural, Él hizo tronar los cielos contra los filisteos. Pero por alguna razón, estos hombres, los ancianos de Israel que menciona nuestro pasaje, es decir, los líderes de la nación en ese momento, pensaron que sus problemas terrenales se acabarían de una vez y por todas teniendo un rey que les juzgara. Es decir, un hombre que les liderara, y dice el texto, como todas las naciones. ¿Qué hicieron con esto? En primer lugar, estaban despreciando el liderazgo de Samuel. Ellos despreciaron su liderazgo y lo que Dios había hecho a través de él, teniendo como excusa su edad avanzada y el pecado de sus hijos. Pero pregúntate, ¿acaso no hemos visto en todo este libro que Dios es soberano por encima de las condiciones físicas del ser humano? Tenemos el caso de la esterilidad de Ana. ¿O no hemos visto que Dios es soberano aún por encima del pecado de los seres humanos, como con los pecados de los hijos de Elí? ¿Fueron un problema para que Dios hiciera su obra? No. ¿No hubiese sido entonces mejor que los ancianos, los líderes de Israel, clamaran al Señor buscando su ayuda y su justicia? Tal vez para que fortaleciera a su líder Samuel, o incluso para que levantara a un siguiente juez igual de fiel que lo había sido Samuel. Sin embargo, un comentarista señala lo siguiente: ellos se equivocaron al evaluar su problema como si fuera político y optaron por una solución en esa dirección. No un problema espiritual, sino que político. ¿Qué pasó? Bueno, al sentirse menospreciado, dice el texto, esto fue desagradable a los ojos de Samuel. Y a diferencia de los ancianos de Israel, Samuel sí oró al Señor.
Y una vez más, aquí encontramos una muestra de la piedad de Samuel. Ciertamente se sintió despreciado. ¿Imaginas? Ya está ruco, ¿no? Ya. Y luego mira a los hijos que tienes. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pero él no actuó como un pagano. Él no buscó venganza o llenó su corazón de resentimiento y odio. Como nosotros, ¿verdad, hermanos? Cuando nos pasa algo malo, no actuamos con resentimiento ni venganza, ni odio. No. Vamos a Dios en oración como lo hizo Samuel. Hermano, la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pongámonos por un momento en los zapatos de Samuel. A pesar del tiempo oscuro, ¿te acuerdas capítulos anteriores que le tocó vivir a este hombre? Él era fiel al Señor. Fue fiel al Señor todos los días de su vida. Él pasó años predicando, ¿te acuerdas? Esperando que el pueblo se volviera de sus malos caminos, y así lo consiguió con la ayuda de Dios y se mantuvo fiel. Pero ahora, al final de su vida, vienen los líderes y se vuelcan en su contra, echándole en cara su edad y el pecado de sus hijos. ¿Cómo te sentirías tú? Tal vez llegó a pensar, ¿y si lo que dicen estos hombres es cierto? O tal vez llegó a pensar lo que nosotros hemos pensado en algún momento de nuestra vida. ¿Vale la pena ser fiel a Dios? Pero lo que Él hizo es lo que nosotros siempre debemos hacer, hermanos. Ir a la fuente de agua viva. Esa que sacia, esa que calma nuestra ansiedad y nos permite tener paz. Dios, hermanos. Porque Dios le respondió revelando lo que en realidad había en el corazón de los israelitas. Versículos 7 y 8. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Mira, hermano, lo que Israel pidió, un rey, no iba en contra de los estatutos de Dios. Por eso Dios le ordenaba aquí a Samuel a escuchar la voz del pueblo en cuanto a todo lo que le dijeran. Nosotros podemos leer en Deuteronomio capítulo 17, lo puedes leer en casa, Deuteronomio 17, 14 y 15. O vamos, si quieren, acompáñenme, Deuteronomio 17, 14 y 15. Que cuando el Señor dio la ley a Moisés, le instruyó en este capítulo todo lo relacionado a cómo se llevaría a cabo la monarquía en Israel. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15. ¿Ya lo tienen? Podemos leer un poco acerca de esto. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Tan solo esta última frase que acabo de mencionar va a ser muy importante para los capítulos que estudiaremos más adelante. Entonces, el problema no era querer un rey. El problema eran las razones por las cuales ellos lo estaban pidiendo. Ellos querían un rey, vuelve a nuestro pasaje. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito querían un rey? Según el versículo 5. Danos un rey para que nos juzgue como ¿qué? Como todas las naciones. Ellos querían un rey para ser como las demás naciones. Todos los reyes del antiguo cercano oriente eran líderes militares y lideraban grandes campañas para conquistar otras tierras, para demostrar a otras naciones su poderío y la fuerza que tenían para proteger y proveer de recursos a su pueblo. Pero en la estructura de gobierno de Israel no existía hasta ese momento la figura para una autoridad humana central. Tanto Moisés como Josué habían guiado a Israel bajo el liderazgo supremo del Señor.
¿Ustedes se acuerdan la experiencia que tuvo Josué antes de entrar a conquistar la tierra prometida? ¿Quién se le apareció? Josué capítulo 5, vamos, por favor. Están en Deuteronomio, ¿no? Después de Deuteronomio, ¿qué sigue? Josué capítulo 5, versículos 13 y 14. Miren la experiencia que tuvo Josué, el líder de Israel, antes de entrar a la tierra prometida. Cuando Josué 5, 13 y 14, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14, impresionante esto. No, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Mira lo que hace Josué. Josué se postró en tierra, le hizo ¿qué? Reverencia. Y dijo: ¿qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? Eso es clave. Hermanos, quien se le apareció a Josué era el Señor mismo. Podemos decir con toda seguridad que era Cristo mismo, una preencarnación, una cristofanía. Él era el Señor, por eso se postró ante él, le hace reverencia. Y Cristo fungía como capitán del ejército del Señor. Josué solo era un subordinado bajo la capitanía de Jehová de los ejércitos. Dios le estaba dejando en claro a Josué que si Israel iba a obtener victorias, esas victorias le pertenecían ¿a quién? Al Señor Dios Todopoderoso. Podemos leer esto en el Salmo 136. Mira, acompáñame por favor. ¿A quién? ¿Quién le dio las victorias a Israel en el desierto y al entrar a la tierra prometida? Salmo 136. No lo vamos a leer todo, pero vamos a irnos saltando. Salmo 136, vamos a iniciar en el versículo 1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su ¿qué? Su misericordia. Versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Pero a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Subrayamos: al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, ¿quién le dio las victorias a Israel? Incluso, hermanos, en el tiempo de los jueces, era Dios quien le daba las victorias a su pueblo. Él levantaba a aquellos hombres para liberar de una manera portentosa a la nación de Israel. Y todo esto mostraba en conjunto, hermanos, que Israel sí tenía un rey que lideraba sus batallas. El Rey de Reyes y Señor de los Señores, Jehová de los ejércitos. Dios, hermanos, no estaba en contra de que ellos pidieran un rey humano. En el plan de Dios así estaba diseñado. El problema era sus motivaciones. Ellos se equivocaban al pensar que al tener un rey terrenal, su prosperidad como nación estaba garantizada.
Ellos se olvidaron de lo que Ana cantó inspirada por el Espíritu Santo. Mira, primero de Samuel, recuérdalo, capítulo 2, versículo 9. Primero de Samuel 2, 9. ¿Qué dijo Ana? Se les olvidó esto. Él, es decir, Jehová de los ejércitos, guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los líderes de Israel tenían que entender que su problema no era político, sino espiritual. Que ellos no necesitaban de grandes armas, de grandes murallas, de un rey humano. Lo que ellos necesitaban era temer al Señor con todo su corazón, amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y así la prosperidad para ellos en el antiguo pacto estaba ¿en qué? Estaba garantizada. Es un comentarista, por lo tanto, a menos de que fuera acompañada de una solución espiritual, sus problemas jamás se resolverían. ¿Por qué Israel se veía muchas veces enredado en problemas con otras naciones y terminaba bajo yugo de opresión y esclavitud? ¿Era porque no tenían un rey o porque no obedecían al rey? Lo dejan claro el versículo 8 de 1 de Samuel, donde estamos estudiando 1 Samuel 8:8. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Lo vimos en este mismo libro. ¿Por qué los filisteos estaban encima de ellos? ¿Qué tenían en medio de ellos? Ídolos. Ídolos aborrecibles. Era su desobediencia, su idolatría, su falta de confianza en el Señor. Pero torpemente ahora estaban diciendo entre ellos, ¿y este viejito de qué podrá salvarnos? Pero no se daban cuenta que esa falta de confianza en Samuel era en realidad una falta de confianza en el Señor y en el poder para guiar a su pueblo. Por eso Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Ellos querían tener un rey porque creían que Yahweh, su rey, no era lo suficientemente poderoso para sustentar a su pueblo. Siguiendo así la misma tendencia de sus padres, lo dice aquí, abandonar al Señor para depositar su confianza en ídolos falsos, pero ahora en un rey humano. Entonces el problema no era su petición ni sus circunstancias, el problema era su corazón. Hermano, muchas veces nosotros solemos despreciar a Dios porque nos justificamos en nuestras circunstancias. Piensa un momento. Ellos dijeron, Samuel es viejo, sus hijos están en pecado. Es la razón perfecta para pedir un rey y quitar a Dios como rey de nuestra vida. Nosotros hoy podemos decir, es que mis padres fallaron. Es que mi cónyuge. Es que no, si usted viviera en este matrimonio, hermano, me entendería. ¿Por qué quiero abandonar al Señor? ¿Por qué quiero ir en contra de su voluntad? Es que mis hijos, es que el pastor, es que los hijos del pastor, es que la escasez que vino a mi vida, no he venido a la iglesia porque la escasez, hermano. No, si usted estuviera pasando lo mío, usted me entendería. Justificación, más justificación, más justificación. Y no nos damos cuenta que estamos despreciando a Dios, quitándolo de en medio. Como si eso, hermanos, realmente nos permitiera tener una excusa para ser infieles a Dios y despreciarlo como el rey de nuestra vida. Pero hermanos, hoy Dios nos dice a todos, no te equivoques. No hay ni una excusa, hermanos, en nuestra vida válida para abandonar al Señor, para quitarlo como el rey de nuestra vida, para quitarle el primer lugar. Porque acuérdate, hermano, que Dios no es un Dios de segundos lugares.
Si Dios no es todo en tu vida, entonces Él no es nada. Si Dios no ocupa el primer lugar de tu vida, Él no ocupa el segundo ni el tercero. No. Hay un solo trono en nuestro corazón. La pregunta hoy es, ¿quién está ocupando ese trono? ¿Qué circunstancia has usado para dejar de leer la Biblia? ¿Dejar de buscar a Dios en oración? ¿Poner el congregarse, el reunirse con los hermanos en una prioridad? ¿Cuál es tu excusa? ¿Y por qué lo has cambiado? Hermanos, dejemos de pensar que el problema está en el pecado de los demás y comencemos a ver que el problema está más bien en nuestro propio pecado. Dios les va a pedir cuentas a todos, a tus padres, a tus hijos, al pastor, a los hijos del pastor, a todos les va a pedir cuentas, pero a ti Dios te va a pedir cuentas de tu vida. Dejemos también de pensar que lo que va a resolver nuestra vida es apartarnos del Señor, hermanos. ¿Qué clase de pensamiento tan pagano es ese? ¿En qué momento, hermano, nuestro corazón se ha endurecido para pensar que dejar de buscar al Señor es una buena opción? Estamos buscando al Señor, hermanos, y las cosas están bien difíciles, bien tremendas. ¿Qué va a ser de nuestra vida, hermanos, si abandonamos al Señor, si le damos la espalda? Por eso, si tú en algún momento de este último tiempo habías pensado en tu mente abandonar el camino del Señor, conmigo, arrepiéntete hoy, hermano. Arrepiéntete. Hoy el Señor está hablando a tu vida porque te ama. Dejemos de pensar que lo que va a resolver nuestra vida es apartarnos del camino del Señor y escoger entre comillas, un camino más fácil. ¿Y cuál es ese camino? Confiar en nosotros, confiar en nuestra fuerza, antes que en el poder del Señor y en su perfecta sabiduría. Hermanos, entendamos, hermanas, entendamos, lo que necesitamos no es que cambien nuestras circunstancias, lo que necesitamos es que cambie nuestro corazón. Señor, mi marido, pues te quitará ese marido el Señor, vas a seguir siendo la misma pecadora. Necesitas tú cambiar, no esperes que tu marido cambie, eso déjaselo a Dios. Cambia tú y tu vida va a ser transformada. Están los memes, ¿verdad? De las imágenes de yo esperando. Tengo ganas de hacer uno que diga, yo esperando el cambio y ahí la calaca, esperando el cambio en los demás, ¿no? Así nos vamos a quedar como calacas, hermano. No esperes que los demás cambien. Pídele al Señor mejor que cambie tu corazón. Y aunque te encuentres, mira a Samuel con hijos rebeldes, tú vas a poder ser fiel al Señor. Con un esposo infiel, con una mujer infiel que no aman a Dios, tú te vas a mantener fiel al Señor. En medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, tú sé fiel al Señor. No desprecies al Señor como el Rey de tu vida. Y no nos engañemos, hermanos, que podemos nosotros sustituir o agregar a la confianza a Dios, la confianza en los ídolos de nuestro corazón. Algunos decimos, Dios, sí, Dios más mi título universitario, Dios más mi empleo, Dios más mi salario o una pensión sustanciosa, Dios más el dinero, más el seguro de gastos de médicos mayores. Sí, Dios, yo confío en ti, pero vamos a agregarle esto. Como lo resalta un comentarista bíblico, hermanos. Al igual que la monarquía para Israel, todas esas cosas no son malas en sí. E incluso frecuentemente pueden llegar a ser parte de los medios de los que Dios se vale para cuidar de nosotros. Pero aún así, nuestra dependencia de ellas puede acabar resultando en un patente rechazo del señorío de Dios en nuestras vidas, además de un indicador de nuestra incapacidad para comprender a Dios y lo que se supone significa su soberanía. En sencillas palabras, hermanos, no es malo que vayas a la universidad, no es malo que trabajes y te empeñes, malo fuera que no lo hicieras, que te empeñes con esfuerzo, que seas diligente. No es malo que contrates un seguro de vida, no, eso no es malo.
pero no pongas ahí tu plena confianza, ni en tu trabajo, ni en el dinero, ni en tu cónyuge, ni en tus hijos, porque tarde o temprano eso te va a defraudar. El único que es fiel y permanece para siempre es el Señor. Vamos a ver la siguiente semana, poner, imagínense la esperanza en un hombre. Ahí vienen las elecciones, ¿verdad? ¿Qué nos prometen cada 6 años? Lo mejor. Como que vamos a entrar al Edén otra vez, ¿verdad? Ya no va a ser México. Mejiedén va a ser. Y la verdad, ¿ya estamos en el Edén? Ya estamos en el paraíso, ya todos nuestros problemas ya se resolvieron. No, hermanos. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Pero bienaventurado el varón que confía en el Señor. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu esperanza, hermanos? ¿Realmente Dios ocupa el trono de tu corazón? Dios no es un Dios solamente de cerca, Dios también es un Dios de lejos. A donde sea que te lleve el Señor, a cualquier parte del mundo. Imagínate, el Señor salvó, estuvo con muchos en los fosos, en las cuevas, los fosos de los leones, ¿no? En la boca de un gran pez o en el estómago de un gran pez. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Realmente tu vida muestra, manifiesta que tu confianza está en el soberano de la tierra, en el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando te llega tal vez una oferta de trabajo, una manera de generar un ingreso, pero que sabes que te va a impedir buscar al Señor, que va a robar tus tiempos de devocional, ¿qué es lo que haces? ¿Rechazas al Señor? ¿Renuncias a ese ídolo y buscas al Señor con todo tu corazón? Examina tu vida. Cuando no puedan apagar el teléfono, si quieren pueden salir, hermano, brevemente, no pasa nada. Salgan un momento, no pasa nada. Hermanos, debemos examinar nuestro corazón. Pensemos, para finalizar, un momento, el ejemplo de este George Mueller. Imagínense, la reina de Inglaterra visitando tu casa. Pero hay algo de por medio y tu comunión con el Señor. ¿Qué es lo que visita constantemente tu casa? ¿Qué tentación? ¿Qué prueba que te quiere apartar de buscar a Dios? ¿Eres como Müller, que dice, ahorita no puedo? Porque por muy grande que sea la tentación, muy grande que sea la prueba, muy grande que vaya a ser, entre comillas, el beneficio, hoy yo estoy atendiendo al que es Rey de reyes y Señor de señores. A Él le pertenece mi vida, mi confianza y mi corazón. Si no lo estamos haciendo, hermanos, hoy es una gran oportunidad para arrepentirnos. Aquí está la mesa del Señor. Por la sangre del Cordero tenemos un lugar a la diestra del Rey. ¿Lo merecemos? No. ¿Hemos actuado realmente como deberíamos de haber actuado? Hay algo de que arrepentirnos hoy. Hagámoslo, hermanos, y participemos de la mesa del Señor. Padre bendito, te alabo, Señor. Te alabo, Dios, por hablar a nuestra vida. Señor, si somos sinceros, hoy, Padre, hay tantas cosas por qué pedir perdón, Señor. Y hay tantas cosas por qué adorarte. Adorarte, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de que no te amamos como deberíamos de amarte, Señor, tú eres tan bueno y tan bondadoso con nosotros, Señor. Tú eres tan misericordioso, Padre. Y aunque, Señor, muchas veces manifestamos esta misma clase de dureza y rebeldía que estos israelitas, esta misma clase de idolatría, de falta de confianza en ti, Señor, tú constantemente vienes una vez más y nos muestras tu corazón, Señor.
sin rencor hacia nosotros, sin deseo de venganza hacia nosotros, sino ese corazón tierno que nos ama y constantemente nos llama, Señor, a volver a tu camino. Porque, Señor, cuando salimos del redil pensando que estaremos mejor porque haremos esto o aquello, solucionaremos nuestros problemas de una o de otra manera, volvemos, Señor, como esas ovejas después de vagar sin su pastor, Señor, lastimadas, heridas, sucias. Pero gracias, Señor, porque a veces ni siquiera tenemos que esperar a regresar. Tú sales en busca nuestra, Señor. Y cuando nos encuentras, Señor, te regocijas y nos cargas en tus brazos y sanas nuestras heridas y limpias nuestro corazón y perdonas nuestros pecados, Señor. Y nos dices que somos tus hijos y que tú nos amas, Señor. Perdónanos, Dios, por despreciarte constantemente como el Rey de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque constantemente quitamos, Señor, te quitamos del trono de nuestro corazón y ponemos tantas otras cosas. Perdónanos, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, hoy venga a nuestra vida, Señor. Contriste nuestro corazón, lo redarguya de pecados, Señor. Pero pueda también llevarnos a Cristo, Señor. El Rey humilde, el Rey que nos ama, Señor. Y al beber de esta copa, Señor, recordemos esa sangre derramada por nosotros en la cruz. Al comer de este pan, recordemos esa vida, Señor, esa justicia puesta en nuestra cuenta, ese cuerpo, Señor, entregado en el madero y el amor tan grande que tienes para con nosotros. De tal manera que tu palabra nos limpie, nos santifique, Señor, y nos dé una vez más vida, Señor, para seguir adelante y a partir de este momento, Padre, honrarte, vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias.